¿Te gustaría saber los secretos de una mente millonaria? ¿Te gustaría saber por qué tu estado financiero en este momento depende mucho sobre el patrón de comportamiento de ti hacia el dinero? ¿Te gustaría saber cómo balancear eso y cómo poder lograr y cambiar tu mente y compartirte además los secretos de una mente millonaria? Y ese es el resumen de un libro súper famosísimo, muy corto, muy bueno. Confieso que tuve que leerlo un par de veces para poder como transmitir este mensaje. Así que sin más, empezamos y toma lo mejor. Y bueno, literalmente este libro se divide en dos partes. Eckhart, que es el autor del libro, menciona en la primera parte lo que sería el patrón del dinero. ¿Qué es el patrón de dinero? Cómo tú ves el dinero, como bien mencionaba, y cómo es que mediante el trayecto de tu vida has modificado o has tomado una percepción hacia él. Y en la otra parte, o la segunda parte, vienen los 17 maneras de pensar de las personas ricas y cómo tú puedes implementar eso a tu vida para poder así cambiar el patrón del dinero. Y viene una parte donde toma como modelos de referencia. ¿Cuáles son los modelos de referencia? Puede ser mis tutores, mis papás, mis maestros, las personas que me rodean, son mis patrones de referencia. Así que comenzamos. Considero que este libro toma como muchas referencias, es muy bueno, considero que es la información es como demasiado buena y estoy como que tratando de abstraer todo lo más importante y poderlo compartir. A mi punto de vista, como una hipótesis propia, es como si fuera una conjugación de las leyes universales, los karmas, el dar y recibir, la ley de la atracción, la metaprogramación y el patrón de conducta que tú tienes al dinero. Es como si fuera psicología y todas las demás ciencias integradas hacia el comportamiento. O sea, como que opino que el autor tomó muchas referencias muchos puntos de referencia o ciencias de referencia para poder transmitir esa parte, y literalmente nuestro estado financiero es independiente de cada uno de nosotros. Por otra parte, en la primera parte del libro, digamos que sería ¿qué es el patrón del dinero? Cómo tú ves el dinero, o sea, parece redundante, pero cómo tú ves y cómo tú generas esa disociación. El patrón de dinero, según el autor, es como si fuera una fórmula que determina cómo es nuestra realidad, cómo nos asociamos mentalmente. Nuestros resultados económicos realmente vienen sobre el enfoque que nosotros tenemos hacia el dinero. Si nosotros no estamos contentos con ese enfoque que tenemos de el dinero o hacia el dinero, lo que tenemos que cambiar es cambiar nuestra visión de nosotros hacia el dinero, la percepción propia hacia el objeto. Cambiar nosotros, cambiar nuestra forma de pensar. En el libro hay una fórmula o como una fórmula donde te dice cómo nosotros creamos una propia realidad, o sea, cómo, pues según esto, o sea, digamos, cada uno, aunque vivimos en un mismo planeta, cada uno genera su realidad y la descifra o la descodifica o codifica de única manera. Y lo mismo pasa del patrón del dinero. Y esto es conocido como el proceso de manifestación. Nosotros tenemos una manifestación pasada. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos una, por así decirlo, una programación donde a lo largo de nuestra vida personas han inculcado, puede ser en casa o personas externas, sobre cómo vemos el dinero. Entonces, de cierta manera, el pensamiento, según el libro, genera un tipo de emoción. Imagínate que tú piensas en algo, inmediatamente lo que sigue es una emoción, y esa emoción es tu referente hacia la situación, y en este caso pues sería acerca de una mente millonaria. Entonces, una vez que generamos ese pensamiento, la emoción, inmediatamente nuestro cerebro, de manera subconsciente, porque es algo que se graba en ti. Yo respiro, un ejemplo, de manera con mi cerebro subconsciente, inconsciente, ya está programado, no tengo que forzar, camino, muevo todo. Entonces, cuando tú ya tienes esa programación de manera inconsciente en tu subconsciente,
se genera el resultado hacia la acción tuya del dinero. ¿Y de dónde viene la programación pasada? Según el autor, son 3 puntos. Primero, la programación verbal, lo que tú oías del dinero cuando tú empezabas a tener uso de conciencia. Por ejemplo, el dinero es malo, los ricos son de esta manera, o prefiero pobre pero honrado, o rico pero infeliz. O sea, detalles como de ese tipo. O sea, digamos, ese es un tipo de programación que de manera inconsciente se va generando hacia el pensamiento. El dinero es malo. Otro ejemplo, esta persona está podrida en dinero, o con ese carro yo haría esto. Esa es una programación. Si te ha pasado esa parte, o si lo has escuchado o tú has reaccionado referente a esas emociones, esos pensamientos y esos resultados, entonces por automático en tu interior tú tienes a que las personas ricas son malas, son avariciosas, son peligrosas. Entonces tú ya te generas, por así decirlo, un alejamiento inconsciente sobre tu archivo de riqueza. También el libro menciona una parte muy importante. Ya tenemos uno, que pueden ser los modelos de referencia, o sea, las personas que te hicieron generar un pensamiento, un sentimiento hacia el archivo de riqueza. 2, tu metaprogramación hacia un ejemplo, las vacas flacas, o la temporada baja, o tiempos de quiebra, o lo que sea. Y la tercera, que es una también muy importante, pueden ser como los actos o acciones como puntos de referencia. Por ejemplo, imagínate que supongamos que yo soy un niño pequeñito y mamá y papá están peleando porque no les alcanza, lo que sea, y casualmente en esa discusión uno de los dos fallece, ejemplo. Entonces en mi mente se va a generar ese archivo de que el dinero es malo, es peligroso, incluso mata personas. Es una manera de explicar el qué está pasando con tu archivo de riqueza. ¿Cómo saber tu patrón del dinero? Tu patrón del dinero tiene que estar forzosamente en uno de esos 3 puntos, o en los 3. Entonces lo que tú tienes que hacer primero es identificarlo. Después tienes que hacer una programación propia tuya en contra de ese patrón del dinero para generar el resultado inverso. Paso número 1, primero tener conciencia de ello. Tú no puedes cambiar algo si tú no estás consciente de que está pasando. Un ejemplo, nada que ver con el libro, pero comparativo. Yo, supongamos que fuera alcohólico, primero debo de darme cuenta, ser consciente que soy alcohólico para poder tratar de cambiar ese tema de alcoholismo. Lo mismo con tu patrón del dinero, estar consciente. Básicamente en la número 2 es como tú debes de entender qué es el origen de esa identidad que tú estás tomando, por qué tú estás actuando de esa manera hacia el dinero, hacia las personas exitosas, hacia el pensamiento. O sea, por qué tú generas esa programación literalmente al resultado que tú estás obteniendo, de dónde viene. Una vez identificado, ahora sí entrar a la acción. Realmente es muy importante entender que cuando tú estás agregando algo, un ejemplo, cuando tenemos se le llama la disociación, que es una parte del libro, o sea, digamos que tú asocias o sea, es como si tú asociaras algo, pero no es algo que te pertenezca. Entonces tú debes de desglosarlo de tu vida. De momento te dicen, oye, ¿sabes qué? Todas las personas millonarias tienen esa conducta. Tú ni siquiera sabías eso y tú estás adoptando eso contigo. O sea, por ahí va el tema de entendimiento de los secretos de la mente millonaria. Y tenemos otro archivo de riqueza que sería el número 6, si no mal recuerdo, y este archivo de riqueza habla de la gente rica, admira a la gente rica, y la gente pobre envidia o especula acerca de la gente rica. Y por ejemplo, una manera de cómo lo podemos contrarrestar o cómo podemos nosotros trabajar en eso, literalmente menciona
que, por ejemplo, las personas con una mentalidad rica, con una mente millonaria, tienen comportamientos diferentes y obviamente lo que van a hacer es tratar de ser mejores todos los días y enfocan su resultado, como ya lo vimos. Entonces la gente pobre, como les digo, todo eso es una PNL, es un tema como psicológico y de programación. Entonces toda la gente pobre, digamos, odia algo muy común que hacen, o digamos cuando tenemos un comportamiento de mente pobre, un ejemplo en nuestro país. Por ejemplo, pasa una persona que tiene un carro hermoso y con el carro hermoso dicen, bueno, y aparte tiene un ejemplo, una determinada edad, y pasa con una chica muy guapa y cualquiera diría, bueno, con ese carro pues yo tengo esa y cualquier otra, o este es una persona afortunada, o alguien alguna vez, yo no soy una persona económicamente rica, pienso yo que es más importante tener una mente rica, pero alguien me comentó un día y me quedé pensando justamente en este libro, me dices que tú lo tienes todo, me dice tienes un trabajo, haces ejercicio y ya sabes todos los chorros, y en realidad me doy cuenta, pues en realidad todo lo podemos hacer, no es algo que tú tengas que hacer con dinero, o sea, es algo que tú tengas que hacer con temas de mentalización, el prever tu futuro, el cambiar y enfocar tus resultados no tiene nada que ver con el tipo de carro que tú tengas. En lugar de, tú debes de pensar qué estilo de vida quiero, qué estilo de vida me merezco, y realmente darte cuenta que te lo mereces, porque a veces te lo mereces y simplemente por el hecho de que no tienes una identidad de una mente millonaria, y hay como el proceso, la identidad, entonces como no la tienes, pues obviamente la pierdes. Entonces en lugar de pensar cómo le hizo para lograr ese resultado, entonces tú mismo mentalmente, de una manera inconsciente, en tu subconsciente lanzas tu programación para decir, pues este fulano, esta fulana, o con este carro, o ellos son así, o no asisto a ciertos lugares por cierto comportamiento. Algo que también, por ejemplo, nosotros como seres humanos de manera inconsciente también generamos y agregamos a nuestro ser, o sea, nuestra identidad, son como complemento con frases del libro, a nuestra identidad conductas que no son nuestras, y generamos nuestros egos de separación por el hecho de tener una mentalidad, ya sea en este caso rica o pobre o promedio. Un ejemplo por ejemplo, de cómo pasa para que tú te ahorques en cuanto empieces a pensar qué estás haciendo. No voy a comprar al mercado porque va este tipo de gente con, no sé, en nuestro país a lo mejor dicen la muchedumbre o la gentuza o los nacos o no sé, por así decirlo, ¿no? Pues son como temas que usualmente escuchamos, y entonces tú tienes un ego de separación y ni siquiera tienes el poder económico, pero sin en cambio tienes un ego de pensarte, sentir diferente. Y también tenemos la otra parte donde tienes una mentalidad pobre y no vas a una fiesta en cierta zona residencial o a cierto centro comercial porque va un determinado tipo de gente. Entonces tu ego de separación puede ser que también tengas un ego de separación interior, y va a hacer que tú no vayas a obtener eso, a disfrutar de esos lugares o esas fiestas, porque también tu ego te separa. De momento te puede separar y también te puede separar. Temas que tú puedes implementar. 1. Tú eres, es una frase que está como muy de moda, la he leído en varios libros, y tú eres el resultado de tus acciones, y viene también desde una frase que dejó Albert Einstein, nosotros el resultado de tus acciones, o las acciones que tú haces son resultado, y al final de cuentas es cierto, ¿no? Si tú tienes un cuerpo de una manera, el resultado de tus hábitos alimenticios o tus temas de cómo duermes, cómo trabajas, si tu longevidad es larga, tú eres el resultado, si es corta, tú eres el resultado. Entonces, algo que sugiere el libro, entonces, si nosotros somos resultado de nuestras acciones, también somos resultados de personalidad de las 5 personas que tenemos o con las que convivimos la mayor parte del tiempo. Entonces, si nosotros convivimos con personas que son de mente pobre, también nuestra mente va a ser pobre. Entonces, lo que sugiere el autor es: conéctate, disfruta, conoce, sal y busca personas
que sean más exitosas que tú y no, así lo dice el libro, no personas más mediocres que tú. De esa manera tú vas a crecer tu mentalidad, pero si por lo menos si tu comportamiento está por igual o por debajo, entonces obviamente no va a haber más que algo estático o algo que va hacia abajo. Entonces debemos de buscar personas más positivas que tú, 5 personas más positivas que tú y además más exitosas y con una mentalidad mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos de manera inconsciente esa manera de copiar. Entonces en otro libro también decía copia a alguien, entonces por automático tú vas a querer semejar ciertas conductas y esas son los que necesitamos para tus archivos de riqueza. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Mejor que tú, con una energía mejor, con una mentalidad mejor y que tengan esas vivencias para que tú trates de semejar o imitar. Básicamente si te fijas, tú haces como la programación del dinero, tu archivo del dinero y lo que existe en tu subconsciente, eso es lo que es tu patrón del dinero hoy en día. Tuvo que haber habido modelos de referencia como menciona, papás, ¿qué escuchabas del dinero? Amigos, tutores, maestros y eso va a ser el cómo tú ves a los demás. Entonces, resumiendo, tú estás tomando una identidad que no es tuya y esa identidad está forjando a una conducta hacia el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente cambiar ese archivo de riqueza hacia el dinero, si es que es afectivo, o sea, si me está afectando y sobre eso yo voy a cambiar y voy a hacer mi metaprogramación. Es mucho como lo de PNL, como programación neurolingüística. Entonces tenemos que hacer esa PNL para cambiar ese archivo de riqueza. Y una vez identificado todos esos puntos, entonces debes de saber de dónde vienen y que no son tuyos, y de ahí vas a tomar la disociación. La disociación es disociar eso que está afectando tu archivo de riqueza, y si hay algo que te sirve te lo quedas y si no lo disociamos y lo desechamos. Y en esta parte del libro, que opino que abarca la mayor parte del libro, el autor escribe 17 postulados o 17 archivos de riqueza, el cual, digamos, es como si marcara una diferenciación en cómo la gente rica piensa y cómo piensa la gente pobre. ¿Por qué los pobres son más pobres y los ricos son más ricos? Vamos con los 17 archivos de cómo piensan los ricos y los pobres, o los postulados, como lo menciona en el libro. Y bueno, el 1 dice, número 1, la gente rica dice, piensa, yo creo mi vida. La gente pobre dice, opina, la vida es algo que me sucede. Se tiene que analizar muy bien porque una persona rica realmente está tomando dirección de su vida, y la persona pobre en este postulado número 1 básicamente se enfoca en pensar que pues me pasa lo que me tiene que pasar y ya. Si analizas, por ejemplo, en este postulado número 1, la gente pobre lo que se tiene que hacer es dejar de pensar como una víctima, decir, yo pues nací nací en este lugar, en este país, en esta colonia, en este departamento. Si yo hubiera, o sea, digamos eso. Y algo que menciona en esta parte es que una persona rica nunca es víctima. Si tú te haces la víctima, definitivamente hay que cambiar ese postulado de riqueza. Esas personas lo que hacen es justificar, culpar y denegar. Es que el gobierno, es que mi pareja, es que mi perro, es que el trabajo, es que los clientes, es que la gente. Y lo que se tiene que hacer es tomar tu responsabilidad, tomar rienda a tus acciones e ir adelante. Y también menciona cómo en el tema de justificar, que yo creo que alguna vez a alguien le va a sonar, es que pues el dinero pues no es tan importante. Pobres pero felices, ¿te suena? Pues mientras tengamos que comer, mientras haya trabajo, pues con eso, como quiera, ve esa persona
Si te das cuenta, tiene mucho dinero, pero mira cómo sufre o cómo es infeliz. Nosotros, aunque sea humildes, pero esos son los archivos que te están haciendo más pobre. Cuando te quejas también, porque acuérdate que no hay que ser víctimas. Cuando te quejas de que mi vida es una porquería, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera sido esto, si a mí me hubiera pasado lo que yo haya decidido, entonces lo que haces es justificar con esto, tratar de evitar tu responsabilidad y no estás tomando la rienda y estás siendo una víctima, y las víctimas no crecen. Una víctima no va a ser rica, no crece. Acciones para hacer: evita hacerte la víctima, intenta un día no sufrir, y me refiero a que tú te programes a decir no, o sea, inmediatamente en cuanto tú encuentres ese archivo donde digas, pues, que tengas esa mentalidad de conformidad, inmediatamente haz tu switch, cámbialo para que empieces a tomar esa identidad y no justificar, culpar y delegar por lo que me está pasando. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Ese camino tú lo tomas, tú lo decides y tú lo determinas. Intenta un día, 2 días, 3 días no hacerte la víctima. Cada día ve intentando más, y cada vez que tú empieces a hacerte la víctima, trata de tomar conciencia y dególlate. No soy víctima. No soy víctima. Y tenemos el postulado número 2, donde, por ejemplo, menciona el cómo las personas apuestan por el dinero y siempre quieren y piden más. Entonces, lo que hacen es dar más, tratan de sacar más y ambicionan por más y buscan cómo generar. Y sin en cambio, la gente pobre lo que hace es decir, pues con esto la libramos, ahí andamos, pues no bien, pero estamos bien. O sea, tienen un archivo de conformidad. Y también menciona la clase media, que es como si fuera un tipo de clase más acomodada, donde usualmente deben más, pero tratan de organizar esa situación de vivir cómodo. Entonces lo que hay que hacer es cambiar ese archivo de riqueza y tener una mente millonaria, y todos los días esforzarte para cambiar el resultado de conformidad y querer más cómodo y mucho más cómodo. Tienes que definir tus metas, haz metas alcanzables, a dónde quieres llegar, qué te gustaría hacer, y trabaja sobre ello, enfócate en eso que tú quieres lograr. Si tú no lo haces, si tú no tienes claro quién eres, cómo es tu archivo de riqueza, no lo vas a lograr. Entonces canaliza, haz notas de qué está bien, qué está mal, y sobre eso vas a enfocar en lo que tú consideras que no está generando ese archivo de riqueza y trabaja. Y viene otro archivo de riqueza, el cual menciona que la gente rica se enfoca a ser rica y la gente pobre se enfoca a ser pobre. Y en esto menciona que la gente pobre no obtiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere, y la gente rica sabe lo que quiere y enfoca y trabaja para ello. Ya viste cómo es literalmente una programación. La gente pobre no sabe lo que quiere y la gente rica sabe a dónde va. Literalmente, independientemente de cuantificar la riqueza por un tema económico, creo que esto es más mentalización hacia el objetivo de trabajar y no tener esa conformidad y sacar eso que no es tuyo, que te está estorbando y te está dando ese comportamiento. La gente rica piensa en grande y la gente pobre piensa en pequeño. Literalmente habla de, por ejemplo, a veces algunas personas, y yo creo que lo escuchamos en nuestro día a día, o a lo mejor hasta hayamos encontrado en nosotros alguna vez eso, ¿no? Pero a veces el tú no creerte lo que eres, lo que vales, lo que tú puedes aportar y lo que tú puedes lograr, eso puede ser un archivo de riqueza el cual te conlleva a un resultado. Por otra parte viene el pensar en grande, te hace llegar en grande. Si tu pensamiento es pequeño, así delimitado sea tu pensamiento, así mismo va a ser tu archivo de riqueza hacia el tema. Y bueno, hablando del tema del dinero, ahora yo no viene en el libro, yo pienso que en todo podemos generar esos archivos, ver qué te funciona y qué no.
qué realmente es tuyo, porque si te das cuenta, muchas cosas anexamos a nuestra vida y ni siquiera son nuestras. ¿Qué tenemos que hacer? Es hora de empezar a ser líderes, es hora de empezar a ayudar a otras personas, es hora de descubrir cuáles son tus talentos naturales y el cómo tú puedes aportar al mundo, el cómo tú puedes ayudar a los demás a que cambien eso de una manera que a ti también te va a beneficiar. Esa sería una manera de pensar en una mente millonaria. Y cuando tenemos una mente pobre, porque todo va desde la mentalización, es que tú sufres por todo. Y si tú sufres por todo, literalmente el dinero sufre por llegar a ti. Otra acción que te recomienda el libro es el cómo tú pudieras ayudar a más personas 10 veces más de lo que ayudan ahora. Te pone un ejemplo, imagínate que tienes 10 clientes, ¿cómo puedes ayudar a 100? Si tienes 100, ¿cómo puedes ayudar a 1000? Y sucesivamente. Y básicamente, ¿por qué lo recomienda? Porque ese es el objetivo de tu vida. Ya hace menos frío, tenía muchísimo frío hace rato que iba de subida. Pero bueno, lo hago de esa manera porque es la única manera que tengo tiempo. Aprovecho para correr con mis perritos que ahí están y subo esta montaña que está atrás de mí con esta hermosa vista. Entonces lo hago simultáneamente, ya que laboro mucho, pero trato de aportar lo que pueda y obviamente me funciona al 1000 y me gusta mucho transmitir y generar conciencia de lo que nos pasa. Y bueno, entonces, retomando el libro, ya no hablando nada de mí, porque no tengo por qué hablar de mí, bueno, ¿saben por qué lo menciono o lo adjunto? Porque no hago una excelente edición, porque no es que no tenga la intención y lo puedo hacer, simplemente lo voy haciendo muy poco a poco y tengo otras muchas áreas en las que desarrollo. Entonces a la vez me gusta que se vea tal cual porque es como realmente soy, o sea, sí, tal cual, sin filtros ni nada, todo como va. Básicamente tú vas a crecer ayudando a los demás. Y bueno, ya había resumido un libro que también compré hace yo creo que menos de un mes, que se llama Dar y Recibir, que nada que ver. Pero bueno, tú, o sea, como conectando con el otro libro, entre más das, más recibes. Entonces, cuando tú tienes una mente pobre, hacia el cómo tú ves a los demás, hacia el cómo lo juzgas, es como si tu subconsciente fuera egoísta y al ser tu egoísta, algún tipo de energía, ya sea mental, universal o del área que tú la quieras ver o desarrollar, te está restando por lo mismo que tú estás restando. Es como la frase de con la vara que mides serás medido. Y bueno, yo creo que eso ni siquiera es cierto porque te miden con una vara más alta que la que tú me dices. Entonces, lo que recomienda en este postulado es poder aportar más para recibir más. Y eso es un archivo de riqueza. Si tú no lo haces, si tú eres egoísta, envidioso o envidiosa por naturaleza, lo mismo va a pasar para ti, para tú adquirir esos archivos y esos comportamientos de riqueza. Todo va desde ese pensamiento hacia el dinero, hacia las cosas y hacia los demás. Y bueno, en este otro postulado menciona el cómo tomar el riesgo, ¿no? Tomar el riesgo te va a hacer que tú, o sea, sobre las acciones que tú decidas, va a hacer que tú obtengas más resultados. Y una mente pobre no toma porque no tiene la responsabilidad o porque tiene el miedo. Y a veces el miedo puede ser una limitante o puede ser algo que te ayude a generar el resultado que tú estás buscando. Entonces, el no tener miedo a tomar una acción, un ejemplo, una inversión, abrir un local, emprender, desarrollarte, a no decir me va a pasar, no la voy a hacer, eso va a ser. Y una persona con mente rica lo que hace es obviamente analiza cada una de las estrategias como si hiciera su propia hipótesis o su tesis o sus marcos teóricos y referenciales para saber qué posiblemente va a pasar. O sea, busca una lógica y aunque tú no lo creas, es un simple comportamiento mental que hace la diferencia el por qué soy pobre o por qué soy rico o por qué soy clase media. La verdad que tristemente, si lo analizamos, es una manera de cómo nos referimos a la gente y a la sociedad, pero no es algo que haya salido por mí, es algo que por siglos se utiliza. Y los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y la clase media siempre va a ser clase media, y es como, por así decirlo, una clase más endeudada. Pero entonces el archivo está simplemente en el pensamiento. Lo que propone el libro es
acciones a tomar para cambiar ese archivo de comportamiento en este postulado es, si tú has tenido algo en mente o si te ha pasado que tienes un proyecto o algo que a ti te gustaría intentar, ponlo en marcha, analiza, pon todas las cartas sobre la mesa y analiza cómo le vas a hacer para generar ese resultado. Toma el riesgo y sal del área de confort. Tenemos otro archivo de riqueza u otro postulado donde menciona que la gente rica es más grande que sus problemas y la gente pobre es más pequeño que sus problemas. Esta parte se enfoca en que el secreto del éxito es que tú seas más grande que tus problemas y no más pequeños. Como te digo y te menciono, literalmente todos estos son temas de mentalización, de programación y de tú realmente querer y de no hacerte literalmente la víctima, como mencionamos en la primera parte, porque no va a surgir. Entonces de momento tenemos el problema y no es tan grande, más sin en cambio lo hacemos más grande mentalmente y por eso no podemos cambiar ese factor a una mente millonaria. De rica lo que hace es enfocarse en las soluciones y ver cómo va a sacar el problema. Y sin en cambio una mente pobre lo que hace es sufrir en cada momento por el problema y generarlo y expandirlo, haciendo las cosas cada vez más difíciles. Piensa que convertirte en una persona que puede superar obstáculos te hace imparable, te hace inigualable. Y eso es un secreto de una mente millonaria. Entonces cada vez que surja un problema, tú mismo descríbete que eres más grande que ese problema y que eres capaz de superarlo para que mentalices el objetivo. Entonces una mente pobre lo que hace es enfocarse en no poder encontrar la solución, en hacer todo más difícil y por eso no lo logra. Entonces tu energía y el pensamiento está generando lo imposible y realmente lo haces imposible. Por eso tienes que ser optimista y ser más grande. Este que sigue está increíble, ya que creo que, como les mencionaba, de momento habrá casos donde habrá personas que nos habremos relacionado en alguno de estos escenarios. Y bueno, y dice, los ricos prefieren ser pagados por los resultados y los pobres prefieren ser pagados por sus acciones. Y bueno, los pobres, supongamos que, bueno, o sea, perdón por la expresión, pero literalmente así viene. Bueno, cuando tenemos una mente pobre, lo que sucede es que cuando tú buscas un trabajo o un empleo, y fíjate en esta parte que es muy importante, tú buscas sentir esa seguridad porque tu mente es pobre. Entonces tú lo que haces es decir, ok, yo estoy en busca de un trabajo, pero necesito un sueldo base. ¿Por qué? Porque no te sientes seguro, porque no estás seguro de tus resultados. Tú estás buscando una área de confort donde tú tengas esa subsistencia, pero mediante el esfuerzo de la misma manera. Entonces, cuando tú dices necesito un sueldo base, pero no buscas pagar por tus resultados, desde ahí tú estás generando un estado de confort. O sea, tú estás cómodo y estás contento. Y sin en cambio, los ricos lo que hacen es tratar de buscar un empleo donde el resultado sea, digamos, como su beneficio. Entonces posiblemente ellos digan, ok, yo necesito producir más de lo que tú me ofreces. Entonces si tú me contratas, negociamos de esta manera. Entonces cosas que sugiere el autor del libro es tratar de, si tú trabajas en una empresa y ya tienes un sueldo base y te gustaría ganar más, entonces tienes que hablar con el dueño, el patrón, el jefe, para decirle que a ti te gustaría ganar por tus resultados y tener la apertura y tomar en cuenta que es una negociación. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a decir, tú como mi líder vas a tener más beneficios y yo como colaborador también lo voy a tener. Y de esa manera tú generas, digamos, esos archivos de riqueza porque estás en busca de más y no estás cómodo con lo que ya se ofrece, ya existe o ya tienes. Todo esto, si estás a sueldo, lo que tienes que hacer es, y no vas a obtener cambios, tienes que cambiar tu mentalización. ¿Y cómo lo vas a hacer? Plantéate emprender por tu cuenta, sale del área de confort. El hecho de que tú intentes, sales de tu confort y tu resultado va a ser diferente.
y de esa manera tú vas a empezar a ser tu propio líder y estás cambiando tu mentalización. Desde ahí es una buena manera, acorde al autor, de cómo tú vas a empezar a hacer esas acciones a seguir. Tenemos otro postulado donde menciona como, por ejemplo, como cuando tú tienes una mentalidad pobre, que tú dices o rico o con amor o rico, o una vida de éxito o una vida llena de digamos como de sustento familiar, de momentos familiares. Y básicamente desde ahí yo creo que algunas veces, más de alguno de nosotros hemos mencionado la parte de, así lo traduzco, de no podemos tener todo en la vida, o tienes amor o tienes el dinero. Y realmente tú estás generando, según el autor, una mente pobre porque tú no ambicionas tener más, estás entrando en una área de confort donde con lo que tú obtengas está bien. Entonces los ricos lo que hacen es decir, ¿cómo puedo tener una carrera de éxito y a lo mejor un buen estado emocional familiar o amigos o pareja sentimental y todo eso? Y lo que hacen es trabajar en ellos y tener las dos cosas. De momento llega un punto del emprendedor donde tiene que existir la delegación de situaciones para poder mentalizar, pero una mentalidad es que cuando nosotros generamos esa soberbia de que si no lo hago yo no está bien, estás generando una mente pobre. Si las cosas no son como yo las hago y yo las digo, no está bien. ¿Por qué? Porque no estás contento. Entonces tampoco no tienes la seguridad de que se muevan las cosas a como viene. Entonces siempre piensa que debes de entrenar esa parte donde debes de tener todo en la vida. Y en esta parte, a ver si la puedo traducir o tropicalizar. Por ejemplo, cuando viene el tema del factor neto, ¿no? O sea, de cuánto tienes, o sea, literalmente como persona. Y viene desde la pregunta de tu riqueza real sería ¿cuántos días puedes vivir o cuánto tiempo puedes vivir con el estilo de vida que llevas sin trabajar? ¿Cuánto es tu ingreso? ¿Cuánto es lo que ganas? ¿Cuánto es lo que ahorras de ese 100% que recibes? ¿Cómo lo vas dividiendo? ¿Cuánto lo reinviertes? Digamos como si fuera una inversión hacia algo. Entonces, de momento, el cómo vamos a generar una mentalidad pobre es siempre tratar de invertir en esa parte y a invertir en pasivos. Siempre las mentes ricas invierten en activos, y no en pasivos. Y la mente pobre lo que hace es tratar de gastar más para obtener los resultados que en su momento un claro ejemplo de esta parte es que no sé, a lo mejor te compras un auto y tú piensas, pues aunque sea con para empezar, y una mente pobre busca comprar uno de calidad, de ciencia, innovación, tecnología, para que tenga una mayor durabilidad. No está buscando un carro o un auto que te genere gastos pasivos a cada rato, que de momento se descompuso por tener un precio económico. O si compra ropa, no piensa en comprar algo de muy mala calidad que tenga que estar sustituyendo y recomprando, como los famosos gastos hormigas. Los gastos hormigas son como pequeñas cantidades donde tú dices esto, pero cuando tú lo sumas, salió aún mucho más gasto. A mí me pasó algo muy parecido, que es como un ejemplo. Yo compré unos AirPods que son para el iPhone, la cajita, y compré unos, en México les llamamos piratas. Entonces, pues digamos me costó como 10 veces menos y se me descompusieron como a los 5 días. Después fui por otros, dije salieron mal, y de ahí digamos invertí lo de 2 y me quedé pensando, si comprara 8 más ya tendría unos originales. O sea, es como la frase de que el que compra barato compra a cada rato. Y es tan real, y este ejemplo que te estoy dando puede aplicar en todo, en tu crema del cuerpo, en tu ropa, en tu calzado, en tu auto, en invertir en tu educación. Si tú escatimas en ella, ahora sí que ella va a escatimar en ti. Si tú escatimas en tu cabello, porque también es un parte de, también vas a tener ese resultado visible, porque aparte es visible. Y en cada una de las áreas es como importante cómo generar ese factor de riqueza. Y tenemos otro factor donde menciona que los ricos administran bien su dinero y los pobres no. Un ejemplo muy común que a lo mejor alguna vez lo hayas escuchado, el que dice, yo mente pobre, pues yo no administro mi dinero porque en realidad no tengo dinero, no tengo nada que administrar.
no es necesario. Entonces no hay, y el poco que llega se va en fuga. Y la mente rica lo que hace es administrar, como te mencionaba, cuánto llega, cuánto recibe, en qué lo gasta, cuánto invierte, cuánto vuelve a recibir. Muy importante que eso también lo tengas en cuenta y que también lo hagas. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a obtener un balance. ¿Para qué? Para que tu vida tenga sentido, para que también tenga un propósito. Y de cierta manera, bueno, siempre va a haber un propósito, pero tengas esa motivación, porque llega un momento en que necesitamos esa recompensa del sentir que tú estás haciendo algo por ti. Faltan 4 más y otra va a ser un 10% para ahorro a corto, mediano, largo plazo. Entonces de esa manera tú vas a tener más avance en cada una de esas áreas, y eso mismo lo vas a utilizar para tu futuro, para tu preparación, tu educación, para tus ahorros, para lo que tú necesites, pero va a estar ahí parado para siempre. Y el otro 10%, el otro 10% va a ser para donativos. ¿Por qué para donativos? Porque el ayudar a la gente te da esa sensación de abundancia, de plenitud, de regeneración interior. Entonces cuando tú das, por automático las leyes universales se regresan y vas a tener más, independientemente de la satisfacción que tú vas a sentir por haber hecho eso. Si alguna vez has dado y te da ese pensamiento de que he hecho bien, realmente también te genera un acto de conformidad y satisfacción, y esa es una mente millonaria, porque estás aportando, y no es que tú estés cobrando por lo que tú estás haciendo, pero el universo va a regresar todo eso en ti. Esto, pues ya hablamos de los 50. Entonces ahora el otro 50% de todos esos gastos, mencionamos el 10, 10, 10, 10, 10, y queda el 50, va a ser para la renta de tu casa, de tu negocio, la gasolina, el gasto de todo lo que tenga que ver, tus insumos, tu comida, tu ropa, tus zapatos, todo. Postulado que sigue, que está muy bueno, menciona que los pobres trabajan para el dinero o por el dinero, y los ricos, digamos, el dinero trabaja para ellos. Entonces básicamente es un poquito de lo que estábamos mencionando. Cuando tú haces como ese tipo de gastos hormigas, o tú piensas, o tú generas esa mentalización, lo que haces es trabajar por el dinero, como en el día a día de muchos de nosotros. Hablo en plural, porque pues más de alguno nos queda este postulado. Digamos, vas para sacar tus días, tú estás trabajando para el dinero, y sin en cambio una mente rica, el dinero trabaja para ellos. Entonces están haciendo que todas esas pequeñas inversiones, incluso ya mencionadas, estén trabajando para ellos. No están tratando de decir, ok, un ejemplo, una mente pobre va y empeña y va a dar su refrendo o va a dar su abono para no perder su pieza, pero está generando un gasto activo, un gasto pasivo todo el tiempo, aunque sea de mínimo en mínimo. Pero imagínate que lo tenemos en una área, ahora que lo tienes en 2, en 3, ¿cuántas áreas? Si tú sacaras una lista de cuántos gastos pasivos te está generando, y sin en cambio una mente rica lo que está haciendo es todos esos mismos gastos los está convirtiendo en activos. Me compro un carro, lo hago Uber, o lo reinvierto, compro una casa, la rento, y de ahí mismo pago mi misma casa. Pues es como un tipo de mentalidad. ¿Sí le capiche? Y Ecker, el autor de este libro, menciona en este postulado que los ricos actúan hacia las cosas sin miedo y los pobres actúan sin miedo. Literalmente es como un archivo, una programación que tenemos, así como mencionábamos en el inicio de este libro, donde el cómo tú percibes las cosas es el cómo tú te vas a desarrollar ante ellos. Entonces tienes que hacer este switch para poderlo cambiar, y si tú no lo haces, siempre vas a tener una incertidumbre, una inseguridad que va a lograr que tú no generes ese cambio. Los ricos actúan a pesar del miedo, y los pobres nunca actúan porque el miedo los aleja de moverse ante los posibles resultados que pudiesen obtener por el simple hecho de no tener miedo. Y cuando hay miedo, hay inseguridad, hay incertidumbre y no hay acciones. Por ejemplo, algo que menciona en esta parte es que, por ejemplo, a veces no salimos del área de confort y tenemos esa programación ya en nuestro cerebro consciente, inconsciente, en el subconsciente. Entonces lo que hace es que nosotros reaccionamos hacia las cosas. Entonces cuando tú sales de tu área de confort, estás cambiando tu mentalización, y eso que va a lograr va a hacer que tú seas mejor por el hecho de estar ligera o muy incómodo cada día. Recordemos que si estamos cómodos, entonces no está
propio porque no creces en nada. En algún otro libro que ya después lo voy a volver a leer para resumirlo, te menciona que hay que estar incómodos en la vida para poder avanzar y crecer. Entonces, una manera en Secretos de la Mente Millonaria, por ejemplo, si tú tienes un negocio, sube los precios. Estás saliendo de tu área de confort y es difícil y es tan incómodo, pero está así. O haz algo diferente que mentalice y que lleve a ti el dinero. Y por último, que tenemos el número 17, que ya acabamos. Y por último tenemos tener, hacer, tener y poder. La gente pobre lo que hace es decir, si tuviera, si pudiera, si hiciera, lograría. O sea, digamos que no va a pasar. Y la gente, digamos, con una mentalidad rica lo que hacen es decir, tener, hacer y poder. Entonces tienes, haces y puedes. Y la gente pobre, si tuviera, haría y podría. Increíble. Me convierto en una persona próspera, podría hacer lo que quiera. Y por último tenemos que los ricos aprenden constantemente. Los pobres consideran que lo saben todo. O sea, literalmente también es un archivo de comportamiento hacia las cosas. Entonces, y yo creo que es como fácil analizar esa parte porque yo creo que todos los días o más de algún día en nuestra vida convivimos con personas que tienen ese comportamiento. Entonces la persona que dentro de todo sería una persona soberbia, que sabe y que conoce todo, pues ya tienen ese comportamiento. Entonces ellos piensan que ya están seguros por el hecho de que el mundo es algo que les pasa. O sea, ellos no necesitan del mundo. O de momento a lo mejor alguna persona te ha pasado que conoces, que estudia, no sé, una licenciatura. Entonces posteriormente, ya que estudió su licenciatura, considera que ya sabe todo. Particularmente, que está mal hablar de uno, yo me dedico al área de la belleza y toda la gente me dice, pero ustedes en ese trabajo se tienen que actualizar, ustedes tienen que seguir aprendiendo, ustedes. Y yo particularmente lo veo desde el área incluso hasta de la medicina. O sea, digamos la medicina, si eres dentista, si eres mecánico automotriz, si eres mesero, si eres barrendero, si eres lo que tú decidas ser, definitivamente tienes que estar en un cambio constante. Constantemente tienes que estar aprendiendo y entender las ciencias actuales, porque las ciencias van teniendo cambios, van teniendo modificaciones acorde al comportamiento. Entonces, independientemente en el área que uno esté, estar en aprendizaje constante y aprender algo cada determinado tiempo también va a hacer que tú tengas una mente rica y próspera. Si tú eres un abogado un ejemplo, ¿no? Que se graduó y piensas que porque ya tienes un título lo eres todo. Hoy en día, en esta generación, esto lo estoy grabando en marzo del 2020. Hoy en día el tener una licenciatura e incluso una maestría y en algunos casos los doctorados es como salir del kinder, o sea, es nada. Entonces la constancia, la permanencia va a hacer que tú tengas esa actitud. Y la gente pobre piensa que por el hecho de que subió un escalón, el mundo es algo que no está diseñado para mí, que yo soy mucha sustancia para ellos. Entonces nada más es cambiar este archivo de comportamiento. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por observarnos. Y bueno, mi nombre es Rafael Corral, este es mi canal de Rafael Corral Estudio 505. Tengo una página en Instagram que se llama RCB Digital, el cual te va a encantar. Nos vemos y en el siguiente, que ya le eché un vistazo al cual voy a resumir. ¡Hasta luego!